Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra catequesis. Esta semana continuaremos profundizando en el sentido del misterio pascual de Cristo, adentrándonos concretamente en el sentido sacrificial de su muerte en la cruz y el poder redentor de esta. Nos referiremos a un tema central del cristianismo que entronca con una serie de conceptos que en las sociedades secularizadas de hoy nos puede costar cierto trabajo comprender, por parecer algo ajeno a nuestro diario religioso. Más allá de lo que se dijo en capítulos anteriores sobre los motivos humanos detrás de la ejecución de Jesucristo, debemos preguntarnos, ¿a quiénes corresponde culpar por este crimen? ¿Es este imputable únicamente a la maldad personal de quienes intervinieron directamente en la condena, o una culpa colectiva que se ha extendido a todo el pueblo hebreo, haciendo pesar sobre este una dura maldición? ¿O se trata más bien de algo por lo que en último término debe ser culpada la humanidad entera, y muy especialmente nosotros, los pecadores cristianos? ¿Cómo daba en realidad la muerte de Cristo cumplimiento al designio salvífico de Dios? ¿Qué quiere decir que este tuviera un carácter sacrificial? ¿Qué relación hay entre este sacrificio y nuestros pecados? ¿Y cómo podemos nosotros participar hoy de sus frutos? Hace un par de capítulos exploramos las motivaciones que aparentemente condujeron a que Jesús fuese finalmente condenado a muerte por las autoridades religiosas de su tiempo. Pero acá conviene detenernos unos instantes para tomar distancia de una lamentable extrapolación que fue en su tiempo popular entre los cristianos. El Evangelio de San Mateo dice con mucho dramatismo que cuando Pilato se lavaba las manos y promulgaba la sentencia contra Jesús, accediendo a las presiones de la multitud, todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Inspirada en este pasaje, pero sobre todo animada por un fuerte espíritu antisemita, fue con el tiempo extendiéndose en la iglesia la lectura de este texto como profetizando una maldición divina que afectaba a todo el pueblo hebreo indistintamente, el cual se hizo culpable de deicidio al procurar la ejecución de Jesucristo. A este respecto, hay que comenzar por matizar la afirmación del evangelista mirando el contexto más amplio del Nuevo Testamento. En efecto, aunque el texto que citamos diga que todo el pueblo participó en la condena de Cristo, en realidad los evangelios parecen indicar que había divisiones entre las autoridades religiosas sobre lo que se debía hacer con el Señor. Al menos nos consta que los sanhedritas Nicodemo y José de Arimatea no participaron en la condena, sino que por el contrario eran discípulos suyos en secreto, y tras su muerte se presentaron públicamente como tales, intercediendo para que obtuviese digna sepultura. En los Hechos de los Apóstoles se nos contará también cómo inicialmente había muchos cristianos de origen judío, y no pocos de ellos fariseos. Así, se atestigua que desde temprano muchos sacerdotes abrazaban la fe. Pero en cualquier caso, no todos en Jerusalén, ni siquiera todos entre las autoridades religiosas, se hicieron cómplices de la condena del Señor. El presentar a la totalidad del pueblo reclamando la crucifixión de Jesús no pasa de ser obviamente una dramatización simbólica. El Catecismo, en su actual redacción, nos recuerda que, teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén. Mucho menos se puede sostener que el evangelista pretenda que en virtud de esa acción cayó una maldición sobre todos los descendientes de aquellos judíos, que afectaría a su descendencia hasta el día de hoy. A fin de cuentas, el mismo Jesús es presentado en la cruz perdonando a quienes lo han condenado. En un discurso en el templo, San Pedro no duda en excusarlo de su error. Hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes. Por eso, el Concilio Vaticano II sentenció terminantemente la declaración Nocetate: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces y a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Pero, ¿cómo entender entonces esa referencia de Mateo a la totalidad del pueblo? ¿Es solo un modo de hablar algo exagerado? ¿O su sentencia tiene una intencionalidad más profunda? Es interesante ver que, pese a la apelación a la ignorancia que leímos recién, los Hechos de los Apóstoles presentan como un elemento común en los discursos catequéticos de Pedro una alusión a la culpa que tendrían sus propios auditores judíos por lo que ocurrió. Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia la liberación de un homicida
mataron al autor de la vida. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hacen morir suspendiéndolo del patíbulo. Alusiones similares se pueden encontrar en el discurso atribuido a San Esteban y en los de San Pablo. El significado último de estas expresiones no es tanto una culpabilización particular de la nación judía, como una exhortación dirigida a todo aquel que lee el discurso para comprender que en el fondo todos nosotros somos culpables de la muerte de Cristo. Esa es la verdadera enseñanza de la Iglesia, expresada de modo constante en el magisterio y el testimonio de los santos. Por ejemplo, expresada con fuerza San Francisco de Asís. Los demonios no son los que lo han crucificado. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en los vicios y en los pecados. Ya decía el antiguo Catecismo Romano, publicado poco después del Concilio de Trento, en un párrafo que es recogido también en el Catecismo actual. Si alguno, pues, desea conocer por qué causa el Hijo de Dios quiso padecer aquella acervísima pasión, hallará que, además del pecado original, principalmente fueron los vicios y pecados que los hombres han cometido desde el principio del mundo hasta hoy y los que cometerán hasta el fin del mundo. Porque el fin a que el Hijo de Dios atendió en su pasión y muerte fue redimir y borrar los pecados de todas las edades y satisfacer por ellos al Padre abundante y copiosamente. Y de esta culpa son ciertamente reos aquellos que caen muchas veces en pecado. Porque así como nuestros pecados fueron los que movieron a Cristo Señor a padecer el tormento de la cruz, del mismo modo, los que de nuevo pecan y le ofenden crucifican otra vez en sí mismo, cuanto es de su parte, al Hijo de Dios y le escarnecen. Y esta maldad mucho más grave puede parecer en nosotros que en los judíos, porque estos, como afirma el apóstol, si lo hubieran conocido nunca crucificaran al Señor de la gloria. Mas nosotros profesamos haberle conocido, y con todo, negándole con las obras, parece que en alguna manera ponemos manos violentas en él. Debe entonces sostenerse que la humanidad entera por sus pecados es culpable por la muerte de Jesús. Tú y yo, cada vez que pecamos, le estamos crucificando. Reforzando esta dirección, el catecismo actual complementa: teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Ciertamente, como vimos en el capítulo anterior, el Nuevo Testamento presenta este desenlace no como una mera tragedia terrible, sino como algo que daba cumplimiento a las Escrituras y estaba en el corazón de la misión del Mesías. Nuevamente, las palabras del Catecismo: la muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios. Los evangelistas también nos muestran que Jesús conoció y aceptó de antemano, de un modo adecuado al progreso de su misión y su conciencia humana, qué rumbo de su vida lo conducía a la cruz. Él vino a cumplir la voluntad del Padre hasta los últimos detalles. Por eso se le presenta anunciando a sus discípulos en el camino a Jerusalén lo que ocurriría durante aquella Pascua. Se le muestra guardando silencio a lo largo de todo el proceso, en lugar de defenderse, y absteniéndose de realizar milagro alguno en su favor en aquel momento decisivo. Esto demuestra que, según los evangelistas, la crucifixión del Señor no podía solo atribuirse a explicaciones humanas. Fue el fruto de una decisión libre y generosa por la que hizo entrega plena de su vida como un don a favor de la humanidad. Ahora bien, esta inserción de la muerte de Cristo en el designio divino no exime de responsabilidad a quienes la ejecutaron. El discurso de San Pedro en Pentecostés es claro en sostener ambas dimensiones del misterio a la vez, diciendo que a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir clavándole la cruz por medio de los infieles. No se trata entonces de que quienes mataron al Señor eran meros ejecutores pasivos de un drama escrito de antemano por Dios. Desde luego, el que Jesús haya aceptado libremente el suplicio de la cruz no quiere decir que en el fondo se haya suicidado. Jesucristo permitió que los hombres dispusiesen libremente de su vida, sabiendo que con sus padecimientos cumpliría el designio del Padre y que de él saldrían bienes mayores que los que perdimos por el pecado. Pero de todos modos, sería impropio suponer que eso nos basta para culparlo de lo que pasó, pensando que la muerte de la cruz fue algo directamente intentado por el Maestro. En general, nunca es estrictamente correcto sostener que Dios ha creado o producido directamente los males. Lo que Dios hace es permitir ciertos males que se siguen del obrar defectuoso de sus criaturas,
y luego demostrar su omnipotencia sacando bienes mayores de esos males que permitió o toleró. En su eternidad, Dios conoce perfectamente todos los acontecimientos de la historia humana y forja su plan de salvación, teniendo a la vista la respuesta libre de cada hombre a su llamada. De esa manera, Dios permite actos que nacen de nuestra ceguera y necedad, incluyéndolos en el despliegue de su acción salvífica. La conciencia que tiene la Iglesia de este misterio en que se entrecruza la acción de Dios con el pecado humano está reflejada ya de un modo vivo en la oración que, según se narra en los Hechos de los Apóstoles, elevó la comunidad primitiva luego de que las autoridades comenzaran a proscribir la predicación del Evangelio. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, pusiste estas palabras en labios de nuestro Padre David, tu servidor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes salieron contra el Señor y contra su ungido. Porque realmente salieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con las naciones paganas y los pueblos de Israel contra tu santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. Así, ellos cumplieron todo lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado de antemano. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permita a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Por eso, no basta decir que la muerte de Jesús en la cruz caía dentro del designio divino para eximir de toda culpa a quienes la obraron. En esto las palabras del propio Jesús son muy claras. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. A este respecto, cabe también desechar tajantemente las especulaciones fantasiosas que las últimas décadas han hecho en base al famoso Evangelio de Judas, un texto gnóstico del siglo II que presentaría al traidor como obrando de acuerdo con indicaciones recibidas directamente del Maestro. Este texto, pese a su antigüedad, jamás fue considerado por la comunidad cristiana como representativo de lo que se había recibido de los apóstoles, y por lo mismo, no se consideró siquiera su inclusión en el canon bíblico. Pero lo que sí se dice con claridad en las Escrituras es que la muerte de Cristo daba cumplimiento a algo que estaba anunciado con antelación en las Escrituras. Es lo que de hecho declarará con dureza el resucitado a los discípulos que encontró camino de Emaús. Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó en todas las Escrituras lo que se refería a él. San Pablo diría también con firmeza unos años después a los cristianos de Corintio haber recibido ante todos los apóstoles el mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Pero, ¿de qué pasaje de la Escritura estamos hablando exactamente acá? En el capítulo anterior ya observamos dos profecías sobre este tema que tienen particular relevancia. El Salmo 22, citado por Jesús crucificado, en el cual se describen con asombrosos pormenores los padecimientos del Cristo, y sobre todo la profecía del siervo sufriente de Yahvé en el capítulo 53 de Isaías, que anuncia la entrega del Cristo en rescate por los pecados del pueblo. El mismo Jesucristo se había aplicado a sí mismo esa profecía en su ministerio público, insistiendo a los apóstoles en que el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para una multitud. Pero quizá la profecía más impresionante fue la de Juan Bautista, que en 2 ocasiones lo señaló a sus discípulos cuando lo veía pasar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Probablemente quienes oyeron esto no pensaron de inmediato en la profecía del siervo sufriente, que en todo caso comparaba al Cristo con un cordero inocente llevado al matadero, como también lo haría más adelante Jeremías. La alusión obvia era al Cordero Pascual, símbolo de la liberación de Israel del castigo impartido por el ángel exterminador cuando el pueblo fue redimido de la esclavitud en Egipto. El 10 de este mes, consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno coma habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto. Macho de 1 año, podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas.
No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con saldañas y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales, y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Se trataba de un pasaje solemne del libro del Éxodo, que todo judío guardaba grabado en su corazón, pues en él se instauraba la más importante de todas las fiestas, aquella en cuyo contexto fue de hecho sacrificado Cristo. Y ese dato fue la clave interpretativa más fundamental que se le abrió a los apóstoles para luego interpretar retrospectivamente el sentido último de toda la vida de Jesucristo y de su dolorosa pasión y muerte en la cruz. Interesantemente, este es un aspecto de la fe cristiana que hoy puede costarnos mucho comprender, en parte porque la idea de un sacrificio expiatorio es algo que parece un poco ajeno a la mentalidad moderna. El sacrificio es una práctica transversal a casi todas las religiones. Adopta muchas formas diferentes y reviste de múltiples significados. Es de hecho la marca distintiva de la función sacerdotal. Lo más propio del sacerdote no es la explicación de las escrituras, papel social que entre los judíos competían los rabinos y que en muchas religiones es prácticamente inexistente por no girar necesariamente las prácticas cultuales en torno a un contenido doctrinal particularmente definido, sino ante todo presidir la entrega de una víctima en honor a la divinidad. La realización de los sacrificios era un tema central en el culto judío. Esto era fundamentalmente lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Lo lejos que está nuestra mentalidad actual de esta realidad se refleja de un modo interesante en el particular horror y escándalo que suele suscitarnos un pasaje particularmente icónico del Génesis, que desde la mentalidad ambiental del contexto en que se escribió era ciertamente dramático, pero no particularmente escandaloso. Dios puso a prueba a Abraham. «Abraham», le dijo. Él respondió, «Aquí estoy». Entonces Dios le siguió diciendo, «Toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécele un holocausto sobre la montaña que yo te indicaré». A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos, y dijo a sus servidores, «Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes». Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Él, por su parte, tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y siguieron caminando los dos juntos. Isaac rompió el silencio y dijo a su padre Abraham, «Padre». Él respondió, «Sí, hijo mío». «Tenemos fuego y la leña», continuó Isaac, «pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?» «Dios proveerá el cordero para el holocausto», respondió Abraham. Y siguieron caminando los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo, «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a ese lugar, «El Señor proveerá». Y de allí se origina el siguiente dicho, «En la montaña del Señor se proveerá». Es probablemente el enfoque cristiano lo que ha contribuido a apartar de nuestro entorno cultural la posibilidad de sacrificios humanos, o incluso en general a ver con cierto desagrado o extrañeza la práctica de sacrificios cruentos. No obstante, en el contexto más amplio de la historia de las religiones, estas prácticas tenían bastante extensión. ¿Qué es un sacrificio y qué finalidad cumple? El sacrificio es en primer lugar un acto de adoración, en virtud del cual se reconoce la soberanía de los dioses, a quienes pertenecen originariamente todos los bienes. Entre los judíos,
Esta dimensión se destacaba especialmente con los holocaustos, es decir, aquellos sacrificios en los que la víctima era íntegramente quemada en honor de Yahvé. Es una clase de sacrificio cuyo ritual se describe al comienzo del Levítico. Por ejemplo, para el caso del ganado mayor, el proceso era como sigue. Si tu ofrenda es un holocausto de ganado mayor, deberá presentar un animal macho y sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada de la carpa del encuentro para que sea aceptado por el Señor, e impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Así ésta le será aceptada y le servirá de expiación. Luego inmolará el novillo en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y derramarán sobre todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa del encuentro. El oferente desollará la víctima para el holocausto y la dividirá en pedazos. Entonces, los hijos del sacerdote Aarón encenderán fuego en el altar, pondrán leña sobre el fuego, y dispondrán los pedazos sobre el fuego, y dispondrán los pedazos de la leña encendida que está sobre el altar, incluidas la cabeza y la grasa. Después, el oferente lavará con agua las entrañas y las patas, y por último el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. El sacrificio es también una manifestación de gratitud. Entregar las primicias de las cosechas o a los primogénitos del ganado es una manera de manifestar que todos los frutos son un don divino, y la abundancia de esos dones es tal que podemos confiadamente consagrar sus primeras manifestaciones, seguros de que seremos luego bendecidos con muchos otros más. Entre los hebreos estaba la idea de que los primogénitos pertenecían a Dios y le estaban consagrados, y por eso cobró su vida en Egipto. Como se ve en el episodio de Isaac y también en el pasaje del Éxodo que instituye la Pascua, el cordero es entendido como un auténtico chivo expiatorio, es decir, una víctima sustitutiva que es ofrecida por Dios en rescate por los primogénitos, consagrada en su lugar. Los ritos sacrificiales también tienen un importante significado de comunión. Si en el caso del holocausto la víctima es consumida completamente por el fuego, lo más habitual es que solo sean consagradas a Dios ciertas partes especiales, mientras que otras son consumidas por quienes ofician el sacrificio o participan en él. Esta práctica evoca en muchas culturas la idea de un banquete compartido entre dioses y mortales, y en muchos casos se trata de una comida en el contexto de la cual se omiten las distinciones sociales y todos se sientan a la mesa por igual. De este modo, el sacrificio refuerza los lazos de amistad entre los hombres y el cielo, estableciendo un consorcio e incluso obrando una verdadera reconciliación. Pero probablemente la dimensión más notable de las prácticas sacrificiales es su sentido expiatorio y propiciatorio. Era una práctica habitual en las religiones de la antigüedad ofrecer víctimas con especial intensidad cuando se quería que los dioses no fueran propicios, o en respuesta a una catástrofe que se concebía como castigo divino por alguna falta. De alguna manera, se aspira a descargar sobre esa víctima el castigo que está pesando sobre la comunidad, y de este modo hacerlo un vehículo para nuestra salvación. El sacrificio busca ante todo reconciliarnos con Dios, reparando por nuestras faltas y logrando que recuperemos su favor. Hemos visto que la descripción del holocausto está en el Levítico alude a esa dimensión expiatoria. También el sacrificio del cordero tenía en la Biblia esta función de ser un sustituto de la ira divina, y por eso sustituye primero a Isaac y luego su sangre protege al pueblo del castigo que el ángel está impartiendo a Egipto. Y por eso, la profecía del Mesías como justo inocente que padece persecución y es cruelmente asesinado por sus enemigos, la del siervo sufriente que carga sobre sí con los pecados del pueblo, y la del Cordero de Dios que es ofrecido como sustituto de la descendencia de Abraham y cuya sangre nos protege de la ira divina y nos permite pasar de la esclavitud a la libertad, todo eso converge en los evangelios hacia una única y sencilla idea. La muerte de Jesús en la cruz fue en el fondo el sacrificio perfecto y definitivo que reconcilió a los hombres con Dios. Es holocausto de adoración, primicia de acción de gracia, banquete de comunión, víctima expiatoria y propiciatoria. Es esta una idea que recorre incesantemente el Nuevo Testamento. La crucifixión de Jesús era el medio escogido por Dios para nuestra salvación. San Pablo hará de esto un concepto clave de su predicación. Así, dirá con pasión a la comunidad de Corintios: es Dios el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos en la palabra de la reconciliación. Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso le suplicamos en nombre de Cristo: déjense reconciliar con Dios. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él.
También la primera carta de San Pedro, que es uno de los últimos textos del Nuevo Testamento en escribirse, refleja una catequesis ya más madura, expresa con claridad: ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Este es un misterio que engloba múltiples dimensiones, pero en términos sencillos lo podemos sintetizar en pasos o ideas claves. La primera de ellas es que Jesucristo cargó con nuestros pecados, es decir, asumió sobre sí el castigo que estos reclamaban. Recordemos que según la interpretación paulina, el castigo por el pecado de Adán era ante todo la muerte, que le había sido comunicada a toda su descendencia. Esta naturaleza herida por el pecado fue asumida por Jesucristo por el misterio de la encarnación, de modo que pesara sobre sí también esta condena. Así, explica San Pablo que, en plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Con palabras fuertes, dice incluso San Pablo que Jesucristo, Dios lo hizo pecado. Jesucristo mismo no conoció la reprobación en el sentido de haber pecado él mismo, sino que manteniéndose completamente inocente, quiso hacerse solidario con nuestra situación pecadora. Y en un acto de amor supremo, Dios sufrió en su propia carne el castigo por nuestra iniquidad. Esto que finalmente no pudo pedir de Abraham, Yahvé no dejó de hacerlo él mismo en nuestro favor. Dios no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todo, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. La segunda idea clave es que esta consagración sacrificial a Dios no fue para Jesucristo un mero destino fatal del que no podía escapar, sino algo libremente elegido en función de lo cual Jesucristo fue una perfecta oblación de amor al Padre. Especialmente en el Evangelio de San Juan, insiste Jesús en que su alimento es cumplir la voluntad del que lo envió, que bajó del cielo solo para cumplir su voluntad, que el Padre lo ama porque entrega libremente su vida y que es importante para él dar a conocer al mundo esa obediencia que domina toda su vida. Esto, desde luego, no se opone a la natural repugnancia que los padecimientos inspiraban a su humanidad, pero por sobre ese afecto humano espontáneo estaba su decisión libre de permanecer perfectamente fiel a la voluntad divina. Mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, si para eso he llegado esta hora. El cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Este acto de obediencia es a la vez manifestación de su amor al Padre y de su amor por nosotros. Esta libertad amorosa que gobierna su entrega se expresa de modo muy peculiar cuando anticipa solemnemente en la última cena al instituir la Eucaristía. Ese mismo cáliz de la alianza que anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo a los discípulos, lo aceptó luego de manos de su Padre en su oración en Getsemaní, donde en medio de su angustia declaró la resistencia natural de su humanidad a este designio, pero también su obediencia libre y dócil al mismo. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La tercera dimensión a considerar es que Jesucristo eliminó con su entrega libre estos pecados que había cargado sobre sí. Nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Precisamente a través de este acto de entrega incondicional a la voluntad del Padre, Jesucristo destruyó los pecados de una vez y para siempre. Ahí donde el misterio de la maldad humana se manifiesta con mayor intensidad que nunca, se expresa también el misterio de Dios que convierte la muerte en un acto de amor y la derrota de manera definitiva. Es esto un acto de amor cuya eficacia no conoce límites, sino que se dirige a la totalidad de la humanidad sin excepciones. Como afirma la primera carta de San Juan, Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. El sacrificio de Jesucristo era a la vez la consumación del sacrificio pascual del Cordero de la Antigua Alianza y el sacrificio de la reconciliación de la nueva alianza que nos devuelve a la comunión con Dios. En este sacrificio Jesucristo repara por todas nuestras faltas y satisface al Padre por todos los pecados. Es un sacrificio único y irrepetible que da plenitud y sobrepasa con creces todos los otros sacrificios, porque se trata a la vez del don del mismo Padre que entrega al Hijo para reconciliarnos consigo, y del don del Hijo que, hecho hombre, ofreció su vida libremente y por amor al Padre, por medio del Espíritu, para reparar nuestra desobediencia. Como se explica en la carta a los Hebreos, si la sangre de chivos y toros y la ceniza de ternera con que se rocían los que están contaminados por el pecado los santifica, obteniéndoles la pureza externa,
cuánto más la sangre de Cristo, que por otra del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Por eso, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que han sido prometida. Una cuarta idea a la que hay que insistir es en el alcance universal que tiene el sacrificio redentor obrado por Jesucristo. A propósito de esto, ya en el año 353, el Concilio de Quercy condenaba aquellas interpretaciones de la predestinación que, con el pretexto de que algunos pasajes bíblicos usaran la expresión muchos en vez de todo, consideraban que la entrega de Cristo no tenía por destinataria la humanidad entera, sino solo un acotado grupo de selectos. En contra de esa interpretación, el Concilio declaró que Dios omnipotente quiere que todos los hombres sin excepción se salven, aunque no todos se salvan. Ahora bien, que algunos se salvan es donde el que salva, pero que algunos se pierden es merecidamente de los que se pierden. Como no hay, hubo o habrá hombre alguno cuya naturaleza no fuera asumida en él, así no hay, hubo o habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo Jesús, Señor nuestro, aunque no todos sean redimidos por el misterio de su pasión. Que no todos sean redimidos por el misterio de su pasión, no mira la magnitud y copiosidad del precio, sino a la parte de los infieles y de los que no creen con aquella fe que obra por la caridad. Porque la bebida de la humana salud que está compuesta de nuestra flaqueza y de la virtud divina, tiene ciertamente en sí misma virtud para aprovechar a todos, pero si no se bebe, no. Finalmente, hay que considerar que con su entrega sacrificial Jesucristo reveló la justicia y la misericordia de Dios. La justicia, en cuanto que ha hecho que la deuda pendiente por el pecado sea pagada con creces. Ningún otro ser humano era capaz de entregar satisfacción, y por más santo que fuera. Pero la coexistencia en la persona de Jesucristo en las naturalezas humana y divina hizo posible aquel sacrificio de valor infinito en que estaba presente todo el género humano. Pero con este acto, Jesucristo también reveló la misericordia divina, pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito en reparación por nuestras faltas. Si la creación ya nos demostraba en cierto modo que el Dios Trinitario no es un Dios cerrado sobre sí mismo, sino abierto y capaz de amar a sus criaturas, la entrega que hace Jesús de sí mismo en la cruz lo revela con más fuerza que ningún otro hecho. El Dios crucificado es un Dios en el que la justicia es perfeccionada por la misericordia, convirtiéndose en una justicia más profunda, que no solo cumple con pagar la deuda, sino que restaura el orden roto por el pecado. Y esto solo es posible de una lógica de absoluta gratuidad que precede y excede todo mérito posible de nuestra parte. Ese mismo amor benevolente originario que se remonta hasta la creación es el que ha vuelto a manifestarse redimiendo al género humano de la cruz y finalmente ha demostrado ser mucho más poderoso que todos nuestros pecados. Como explica la primera carta de San Juan, así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria de nuestros pecados. Y esto debe inundarnos de una seguridad y esperanza a prueba de todo. Como explicaba San Pablo, en efecto, cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos liberados por Él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Jesús es causa única y universal de la salvación humana, el único mediador entre Dios y los hombres, fuera del cual nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse a sí mismo, ni siquiera realizando todas las buenas obras imaginables, ya que sin la gracia carecemos de verdadero mérito delante de Dios. Para salvarse, el hombre necesita acogerse a la misericordia divina, que se manifiesta y actúa desde la cruz de Jesús. Como enseña el Concilio de Trento, Jesucristo, cuando éramos enemigos, por la excesiva caridad con que nos amó, nos mereció la justificación por su pasión santísima en el leño de la cruz y satisfizo por nosotros a Dios Padre. Ciertamente, la Iglesia ama y venera la cruz en cuanto instrumento de salvación querido por el propio Cristo, y por eso canta en su liturgia, «Salve cruz, esperanza única». Dios no ama la cruz en sí misma, sino previo peccato, sobre el supuesto del pecado, que demanda desde el cielo una reparación satisfactoria para poder ser borrado para siempre.
y es desde este mismo supuesto que nosotros también la veneramos. Ahora, si bien la redención es una iniciativa divina, los hombres también debemos tomar una parte activa en ella, acogiendo personalmente ese don de salvación que Jesucristo ofrece. Es a lo que nos referimos cuando hablamos de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. Esta participación, sin embargo, no la toma cada quien por su cuenta, sino que solo es efectiva en la medida en que supone asociarnos a la cruz de Cristo, un participar en los méritos de su pasión y muerte. Nuestros méritos son una apropiación de los méritos de Cristo. Pero en la medida en que se da esta unión con Cristo, verdaderamente podemos participar en su sacrificio y corredimir a través del propio dolor, en la medida en que su dolor puede ser asociado al de Jesucristo. Bajo esta luz, debe el cristiano leer siempre los sufrimientos que Dios manda, a través de los cuales se nos pide cargar con la cruz y asociarnos a los sufrimientos de su Hijo. Las enfermedades, las dificultades familiares o las redes profesionales deben ser asumidos cristianamente como una ocasión de crecer en intimidad con Jesús y compenetrarnos más con su pasión. Lo mismo aplica también para aquellas cosas que nos cuestan un poco más y que Dios nos pide aceptar, no con triste resignación, sino que verdaderamente ofrecer con gusto. Las tareas más tediosas, el trato con personas que nos son menos agradables y en general esos deberes poco agradables que la conciencia nos presenta como voluntad de Dios para nosotros. Está incluso la posibilidad de practicar la mortificación voluntaria, buscando nuestra oración personal y consultando la dirección espiritual, cosas pequeñas para ofrecerle al Señor, a modo de sacrificios libres que unimos al único sacrificio redentor. Pero para que todos estos dolores tengan verdadero valor ante Dios, es indispensable que sean vividos en unión con la cruz de Cristo, y no como meras iniciativas personales inspiradas en un apego desordenado y soberbio a la propia excelencia. Y esa unión con Cristo crucificado no se logra por pura imitación voluntarista, sino que sobre todo se recibe como un don gratuito en los sacramentos, que son las vías que el mismo Jesucristo instituyó para que los cristianos nos uniéramos al misterio de su vida redentora y recibiéramos la gracia. Por eso, es sobre todo en la Eucaristía que participamos de la renovación incruenta del misterio pascual de Cristo y nos unimos a su sacrificio. En la misa ofrecemos, representadas en las ofrendas del pan y el vino, el sacrificio de nuestra propia vida, y este es verdaderamente transformado por las palabras de la consagración en el cuerpo y sangre de Jesucristo, alcanzando el poder redentor de su propio sacrificio y permitiéndonos recibirlo físicamente en la comunión, para unirnos más profundamente a Él. De este modo, la entrega de Jesús en la cruz no es solo un dato histórico, sino un evento trascendente que rompe las barreras del tiempo y el espacio para renovarse hasta el último día y abrazar la creación entera. Por eso, la Iglesia exige de todos los fieles la participación dominical en este sacrificio y recomienda también vivamente la asistencia asidua durante la semana. Cuando dejamos de participar en la Santa Misa, el sacrificio de Jesucristo pierde eficacia para nosotros. Es un hecho objetivo, muy real en sí mismo, pero muy ajeno a nuestra vida, porque la misa es como una fisura en la roca del continuo espacio temporal que se ha abierto por la muerte de Cristo para que hoy su sacrificio nos toque a nosotros, al modo de la grieta que, según una leyenda piadosa, se abrió a los pies de la cruz en el terremoto que cuentan los evangelios que se produjo cuando éste expiró, permitiendo que su sangre escurriese y empapase los huesos de Adán, que por milenios aguardaban la redención allá abajo. Les agradezco mucho que nos acompañaran en este nuevo episodio de nuestra catequesis. Espero que nuestra explicación haya resultado iluminadora y sobre todo que sirviera como punto de partida para la reflexión orante sobre un misterio inagotable que siempre nos desafía. En el fondo, el misterio del Dios que primero reclama un sacrificio reparador por nuestros pecados y luego asume nuestra condición para ser el mismo la víctima sacrificial requerida, hace que nos estrellemos con la hondura insondable de la justicia y la misericordia divinas, que excede por completo nuestra comprensión humana. Por eso, en el capítulo siguiente retomaremos el hilo de una reflexión que tuvo lugar varios capítulos atrás, cuando en nuestra primera temporada profundizamos en el atributo de la divina misericordia y su relación con la alianza que el Padre estableció con Israel. No dejen de difundir el material entre sus conocidos. Nos vemos online.